Muy buenas a todos, estamos aquí nuevamente para desarrollar otro ejercicio, pero esta vez del tema de teorema de Pappus y Galdinus. Bueno, vemos este siguiente ejercicio que es como un ejercicio para entrar al tema, que en este caso es el teorema de Pappus. Bueno, nos dice, determina el volumen V y el área de la superficie A del toro completo de sección transversal circular. Bueno, como vemos aquí, nos está dando una superficie y nos pide calcular el volumen y el área, ¿no? Como podemos ver, esto es lo que hace girar y literalmente es como si formara una dona, ¿no? Entonces lo que nos pide hallar, vamos a calcular primero es el volumen. Entonces el volumen lo calculamos de la siguiente manera. Volumen, bueno, para la teoría, para hallar el volumen vendría a ser así. V es igual a el ángulo por R por el área. Esto es la fórmula para hallar el volumen de la superficie, ¿no? De todo lo que está girando, ¿no? Esta es la teoría. Donde V es igual al volumen de la revolución o giro y el ángulo es de la revolución, pero tiene que ser medido en radianes. Y R es la distancia perpendicular desde el eje de revolución hasta el centroide del área generatriz. Y A, bueno, es el área, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular, ¿no? En base a esto. Entonces vendría a ser así. V es igual a el ángulo, como acá podemos ver, está girando 360 grados, pero en radianes vendría a ser 2pi. 2pi por R, que R es la distancia, ¿no? Pero en este caso nos está indicando que es R mayúscula, entonces colocamos 2pi por R por el área total. El área total, bueno, generado de todo en esta superficie, vendría a ser pi por radio al cuadrado. Pero en este caso el radio de la figura es A. Entonces vendría a ser pi por el radio, que en este caso es A, al cuadrado. Entonces, desarrollando nos da que el volumen total vendría a ser 2pi por R, 2pi al cuadrado, por R por A al cuadrado. Y hallamos el volumen. Y ahora, para hallar el área total, hacemos un corte transversal. Y lo traemos aquí para poder desarrollarlo. Y en este caso, para hallar el área, tenemos que desarrollarlo con la fórmula de que el área es igual A es igual a, donde A es el área superficial de revolución, es igual al ángulo de revolución por R, que es la distancia perpendicular desde el eje de revolución hasta el centroide de la curva, o bueno, de la figura generatriz, ¿no? Por L, que es la longitud de la curva generatriz. Esta es la fórmula, y lo que tenemos que hacer acá es reemplazar. El área es igual a... Aquí el ángulo se sigue manteniendo en 2pi, ya que está dando su ángulo de giro es 360. Entonces seguiría siendo 2pi por R, que es como la distancia, ¿no? Entonces, pero en este caso R es igual a R mayúscula. Entonces es R mayúscula por la longitud de esta área, ¿no? La longitud de esta área vendría a ser 2pi por el radio, que es A. Entonces reemplazamos y colocamos acá 2pi
por A. Esto nos da un resultado de que el área es igual a 4pi cuadrado por R por A. Entonces ya tenemos encontrado el volumen y el área de esta superficie, ¿no? Entonces así es como se desarrolla por estas teorías, es el teorema de Pappus y Galdinus, el volumen y el área. Pero pasémonos a otro ejercicio, el cual nos piden hallar el área y también el volumen, pero esta vez de un sólido que se forma al girar el área sombreada, esta área sombreada, 360 alrededor del eje, bueno, este es el eje Z. El eje Z. Entonces, traemos para acá y primero lo que vamos a desarrollar es el área total. El área total y luego vamos a encontrar el volumen total. Bueno, entonces acá tenemos una distancia de 1.5 que vendría a ser el radio 1.5 y una distancia de 2 y de 2. Bueno, lo que tenemos que acá es desarrollar, ¿no? Desarrollar con la misma teoría para hallar el área. Entonces pondríamos el área total es igual a la suma de los ángulos, esta vez porque estamos encontrando varias áreas, ¿no? Entonces es por R por la longitud total. En base a esta fórmula vamos a hallar el área total. Bueno, lo que tenemos que hacer acá, como el radio es de 1.5 y el radio se calcula desde la distancia perpendicular, desde el eje de revolución hasta el centroide del área generatriz. Entonces lo que vendría a ser esto de acá, esto lo vamos a poner radio 1, este es igual a 0.75 porque va hasta el centroide de donde queremos encontrar, ¿no? Y esta distancia total es 1.5. Entonces nos quedaría así. Ponemos el área total. Vamos colocando uno por uno. Como es la suma de los ángulos y todo está girando, como dice, en 360 grados, esto vendría a ser en radianes 2pi. 2pi por 0.75 el radio 1 por la longitud, que es 1.5. Por 1.5. Más, vamos a encontrar el otro, más ya, este es el radio 1 y esto es de acá, es la longitud 1. Longitud 1. Acá ya está multiplicado el radio por la longitud. Entonces tenemos que encontrar en todos, ¿no? Acá igualmente. Todo esto vendría a ser el radio 2. El radio 2 es igual a 1.5 por toda esta sección. ¿Qué cuánto es? 2. Entonces colocamos 1.5 más 1.5, que es el radio, por la longitud, que vendría a ser 2. Más, nos falta hallar el radio 3. Pero acá, como podemos ver, acá, por ejemplo, generamos una paralela, o bueno, una recta. Una recta, la cual, para hallar esta distancia, tenemos que hacerlo por Pitágoras, ya que acá, como podemos ver, se acaba de formar un triángulo en esta área. Entonces, para hallar la longitud de este espacio, vendría a ser
por Pitágoras. El lado de este triángulo es 2, el lado de este triángulo es 1.5. Entonces por Pitágoras no queda que este lado es 2.5. Esto es la longitud 3 es igual a 2.5 por Pitágoras. Y bueno, acá está la longitud 2, que es igual a 2. Entonces, nosotros tenemos que hallar el radio. Que el radio es... acá mismo es 0.75. 0.75 este es el radio 3, es igual a 0.75 por la distancia que es 2.5. Entonces colocamos acá 0.75 por la distancia que es 2.5. Entonces así nos quedaría la ecuación, y desarrollando nos da que el área total es igual a 37.7. 37.7. Bueno, esos son los pasos para hallar el área. Tenemos que, bueno, como esta es una figura, es un área sombreada en base al giro de 360 grados, tenemos que calcular, bueno, por eso puse la suma de los ángulos. Bueno, en este caso está girando todo en 360 grados, 2pi por el radio o la distancia perpendicular a la longitud, toda la suma. Entonces, como pudimos ver, acá el radio va perpendicular hacia el centroide de la longitud, ¿no? Al centroide, o bueno, de la curva generatriz, ¿no? Entonces acá es 0.75 por, ¿cuánto es esto? 1.5. Colocamos, y acá en esta figura 2 colocamos el radio total es 1.5 al centroide, que vendría a ser de la longitud, esta medida es 2. Entonces 1.5 por 2, y acá hemos generado un triángulo. ¿Para qué? Para poder hallar la longitud 3, que vendría a ser esto. Y por Pitágoras nos salió esto, y el radio siempre va perpendicular hacia la curva, o bueno, el lado centroide de la generatriz, ¿no? Que vendría a ser acá, y esto es 2.5. Desarrollando todo nos da un total de que el área total es 37.7. Entonces lo que tenemos que hallar ahora es el volumen. ¿Y cómo hallamos el volumen? Mediante la fórmula que ya hemos visto, ¿no? El volumen total es igual a la suma de los ángulos por la distancia perpendicular desde el eje de revolución hasta el centroide del área. Esta vez es del área, porque vamos a hallar volumen por el área de dicha figura. Entonces, mediante esta fórmula vamos a encontrar el volumen total. Bueno, como podemos ver, acá ya lo tengo graficado por dos áreas, por dos secciones. Acá el rectángulo y acá un triángulo. Lo que tenemos que hacer es hallar el área de cada uno y al final sumarlas, ¿no? Entonces esto vendría a ser así. El volumen total es igual a la suma de todos los ángulos. Bueno, el ángulo acá solo está girando en 360 grados, que vendría a ser igualmente en radianes, 2pi por la suma de los radios. Acá el radio, como podemos ver, es hasta, como esto es un rectángulo, siempre va su centroide en el centro. Entonces el radio vendría a ser 0.75 por el área de dicha figura, que en este caso es un rectángulo, que vendría a ser base por altura, que vendría a ser la base 1.5 por la altura 2. Esto nos da un igual de
3. Entonces vendría a ser, o bueno, lo coloco acá, 0.75 por el área del rectángulo, que es base por altura, que es 1.5 por 2, más la otra sección, que es la otra área, que es un triángulo. El centroide de un triángulo sabemos que está en la tercera parte. Entonces, como todo el radio es 1.5, la tercera parte sería 1.5 entre 3, que nos da un igual de 1.5 entre 3, un igual de 0.5. Entonces, sumado es, el radio es 0.5 por el área de un triángulo. El área de un triángulo, como todos sabemos, es base por altura sobre 2. Entonces vendría a ser 1.5 por 2 sobre 2. Muy bien, cerramos. Y esto nos da un valor de, bueno, el volumen total es igual a 2pi por 0.75 por 3 más 0.5 por 1.5. Esto nos da un total de que el volumen total es igual a 18.8. Y entonces estos son los pasos para desarrollar el área y el volumen, que se forma al girar 360 grados alrededor del eje. Bueno, en este caso fue en el eje Z. Entonces ya lo hallamos, el área y el volumen, y esto sería toda la resolución para este ejercicio. Gracias.